tal, amigo? Quiero decirte algo sobre la cosa más importante del mundo, la relación entre Dios y el hombre. No es necesario tener el librito de ilustraciones que va con esta cinta, pero si lo tienes, el librito puede ayudarte a recordar la información de este cassette. Tú puedes detener la cinta en cualquier punto para pensar sobre las cosas que estás escuchando. Sugerimos que la primera vez escuches toda la cinta. Después, vuelve al principio y escúchala otra vez, parando la cinta de vez en cuando, para pensar más profundamente sobre las cosas que escuchas. Cuando escuches la música, es el momento de pasar al siguiente dibujo. Empieza ahora con la primera página. En el principio solamente Dios existía. No había nada más. Dios creó al mundo y mandó que la luz brillara. Dios hizo el sol para que señorease el día y la luna para que señorease la noche. Dios es bueno y Él es el Señor sobre todo. La información que estás escuchando viene del libro de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Este libro nos da información acerca de Dios y sus caminos. Dios ama a todo el mundo. Este libro explica la razón por la cual Dios tenía que separarse de la gente, de los que Él ama tanto. También este libro explica cómo Dios hizo un plan para hacer que la gente volviera a Él, para ser sus amigos y sus hijos. Este libro se llama la Biblia. Dios creó todo mediante su palabra. Él dijo, sea, y todo fue como Él quiso. Él habló e hizo el mar. Habló y la tierra fue hecha. Entonces Él creó todo lo que vive de la misma manera, los peces en el mar, los pájaros en el cielo y toda clase de animales. De esta manera Dios hizo que todo fuera. Dios estuvo satisfecho con todo lo que hizo. Todo lo que Él hizo era bueno. Todas las cosas eran muy, muy buenas. Dios hizo el primer hombre del polvo de la tierra, y la primera mujer de una costilla del hombre. Ellos se llamaban Adán y Eva. Dios amaba a Adán y a Eva. Él les dio autoridad sobre todo lo que Él había creado. Ellos eran amigos de Dios. Él hizo un huerto especial en Edén, para que ellos vivieran felices en él. Allí Dios habló con ellos. Dios les dio permiso para comer el fruto de todos los árboles, menos de un árbol prohibido. Pero ellos desobedecieron a Dios y comieron la fruta prohibida. Pecaron en contra de Dios. Adán y Eva quebraron su amistad con Dios, y éste tenía que castigarles. Dios odia el pecado. Él les echó fuera del huerto hermoso del Edén. Desde entonces, toda la gente ha tenido que trabajar duramente para obtener el alimento que necesitan. El pecado también trajo el dolor, la enfermedad y la muerte. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Se llamaban Caín y Abel. Caín tuvo celos de Abel y un día él le mató. Dios castigó a Caín por este acto malvado. Dios se siente muy dolido cuando las personas pecan. El pecado es lo que nos ha separado de Dios. Dios y el hombre ya no podrán tener la íntima amistad que Él había querido. Adán y Eva tuvieron otros hijos, y muchas generaciones pasaron. Ahora había mucha gente,
todos descendientes de Adán y Eva. Cada uno de ellos desobedeció a Dios. Día tras día, ellos seguían haciendo más cosas malas. Su pecado llegó a ser tan grande que Dios decidió destruirles a todos en un diluvio catastrófico. Había solamente un hombre que amaba y obedecía a Dios, que se llamaba Noé. Dios le dijo a Noé que hiciera un gran barco, el arca, porque Dios iba a enviar mucha lluvia que inundaría toda la tierra. Durante muchos años Noé construyó el arca. Durante ese tiempo, Noé advirtió a la gente acerca de sus malos caminos y del castigo que Dios iba a mandar. Pero la gente mala no creía las advertencias de Noé. No quisieron dejar sus malas conductas. Después que Noé y su familia entraron en el barco, empezó a llover a cántaros y se inundó toda la tierra. Se cubrieron las montañas más altas, y si alguno de aquellos a los que Noé había invitado hubiera querido subir al barco, no hubieran podido, porque Dios había cerrado la puerta. Todos los que no subieron en el barco murieron, porque no creyeron en Dios. Noé y su familia estaban seguros, porque ellos habían obedecido a Dios. Abraham descendía de Noé y también creía en Dios. Aunque Abraham ya era viejo, Dios le prometió a él y a su esposa Sara que tendrían un hijo. Cuando fueron mayores tuvieron un hijo al que llamaron Isaac. Y Dios les prometió que de la descendencia de Isaac vendría el Salvador, el cual quitaría el pecado de toda la gente, también el tuyo y el mío. Moisés era descendiente de Abraham y de Isaac, y también creía en Dios. Él le dijo a Moisés que subiera a la montaña, y allí le dio las leyes que Moisés escribió. Moisés bajó de la montaña con 10 mandamientos de Dios, escritos en tablas de piedra. Las leyes de Dios son para todo el mundo. Sus leyes son buenas. La gente que las obedece puede vivir feliz. Las leyes que Dios le dio a Moisés son para el bien de toda la sociedad. Estos mandamientos dicen que debemos amar, adorar y obedecer al único y verdadero Dios. No adorarás ídolos ni otras cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Un día a la semana no debes trabajar para honrar a Dios. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. No debes matar a otras personas. No debes cometer adulterio. No debes hurtar o robar, ni decir mentiras contra tu prójimo. No debes envidiar las cosas de otros. En los tiempos de Abraham y de Moisés, si una persona había pecado, tenía que sacrificar un animal y ofrecerlo a Dios para demostrar que estaba arrepentido de sus pecados. El inocente cordero moría en lugar del que había pecado. El cordero era un símbolo del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Dios mandará a Jesús como Salvador, en sacrificio perfecto, para quitarnos nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista, cuando Jesús venía a él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús vino a este mundo de una manera muy especial. Un día, un ángel del Señor se apareció a una virgen llamada María, diciéndole: «El Espíritu Santo de Dios hará que tú tengas un hijo, el cual será el Salvador, y al que pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Nada hay imposible para Dios».
El ángel también se apareció a José, quien iba a casarse con María, y le explicó acerca del hijo que María iba a tener, pues ellos nunca habían vivido como marido y mujer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del rey que todo el mundo fuese empadronado. Él quiso hacer este censo para saber más de la gente. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, incluyendo a José y María, que tenían que ir a su pueblo, Belén. Pero cuando llegaron, no hubo lugar para ellos en el mesón. Ellos tuvieron que quedarse donde se acuestan los animales. Allí María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche se aparecieron unos ángeles a unos pastores que estaban en el campo guardando sus ovejas. Un ángel les dijo: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Y el ángel les indicó el camino para encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Este camino es el que los pastores siguieron, y cuando llegaron frente al niño Jesús, le adoraron. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Volvieron los pastores glorificando a Dios. El niño Jesús crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, la familia iba juntamente con la demás gente. Jesús ya podía hablar con los doctores de la ley acerca de Dios, su Padre. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Después creció y se convirtió en hombre. Cuando él tenía unos 30 años, empezó a enseñar a la gente muchas cosas acerca de Dios. Hubo mucha gente que creyó en él, y pronto llegó a ser muy conocido. Jesús tenía el poder de Dios y fue más poderoso que los demonios y la brujería. Él hacía grandes milagros. Él podía curar los ciegos. Por su palabra, los muertos resucitaban a la vida. Él caminó sobre las aguas del mar. Los milagros fueron señales para mostrar que él venía de Dios y que tenía autoridad de él. Jesús perdonó los pecados de algunos que se arrepintieron. Tuvo muchos seguidores que vieron lo que hizo y oyeron lo que dijo. Nunca pecó, fue bueno y amable, siempre hizo lo que Dios quiso que él hiciera y enseñó a toda la gente acerca de Dios para amar, obedecer a Dios y creer en él. Pero toda persona es pecaminosa. Mucha gente religiosa no quiso reconocer sus pecados. Ellos tuvieron celos de Jesús y se enojaron. Los líderes de los sacerdotes dijeron falsos testimonios para que los soldados arrestaran a Jesús. Entonces los discípulos de Jesús corrieron todos asustados. Los soldados escupieron a Jesús, le pegaron y le insultaron hasta poner una corona de espinas sobre su cabeza. Pero el Señor no opuso resistencia. Esto era parte del plan de Dios. Él, Jesús, vino a este mundo para hacer con su propia persona un sacrificio por el pecado del mundo. Jesús no fue solo golpeado. Fue crucificado en una cruz de madera, clavado en ella con clavos. La cruz fue fijada en la tierra. Esa era la costumbre para castigar a los peores criminales en aquellos días. También 2 ladrones fueron crucificados en ese día con el Señor Jesucristo. Pero Jesús
no fue un criminal. Él era inocente. Ese día él estaba muriendo por los pecados de todos los demás, no por sus propios pecados. Dios había dicho que la muerte de su Hijo sería el sacrificio por nuestros pecados. Él tomó el castigo que nos corresponde por tus pecados y mis pecados al morir en la cruz. Si nosotros realmente creemos que somos pecadores y queremos dejar de serlo, Jesucristo perdonará nuestros pecados, así como Él es el Hijo de Dios. Créelo, porque Dios así lo ha dicho. Los enemigos de Jesús pensaban que Él ya estaba destruido. Pero este pensamiento no fue la verdad. Después de que Jesús murió en la cruz, sus amigos retiraron el cuerpo y lo pusieron dentro de una cueva. Entonces cerraron la entrada de la cueva con una gran piedra. Vinieron luego los soldados que cuidaron la cueva, evitando así que alguien pudiera robar el cuerpo de Jesús. Pasados 3 días, llegaron a la tumba algunas mujeres que habían creído en Jesús, pero tuvieron la sorpresa de encontrar que la gran piedra había sido movida. La cueva estaba vacía y Jesús no estaba allí. Solo había 2 ángeles. Uno de ellos les dijo: «Él no está aquí, está vivo». Entonces ellas entendieron que Jesús fue levantado de la muerte. Jesús aún vive hoy y nos escucha si le hablamos. Después de que Jesús volvió a la vida, muchas personas lo vieron y hablaron con él. Pero Tomás, uno de sus discípulos, no estaba en esas ocasiones, y por eso él dijo: «Si no viere las heridas de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Ahora Jesús quiere que creamos en Él, aunque no lo hayamos visto. Durante los 40 días después de la resurrección de Cristo, sus discípulos fueron a un monte en Galilea y vieron a Jesús, que les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Al final, en el monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, les dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Entonces Jesús ascendió muy alto, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de sus discípulos. Aparecieron 2 ángeles y les dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir». Jesús también les había dicho que algún día volvería a por ellos, y tú, si también crees en Jesús, irás al cielo con Él. La cruz nos hace pensar en la muerte de Jesús. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, nunca hizo mal alguno, pero estuvo dispuesto a ser maltratado y morir en la cruz para tomar el castigo de nuestros pecados. Después de morir, resucitó y aún vive hoy. Él está dispuesto a ayudar a aquellos que le aman y le obedecen. Vino para librar a todos del pecado. Toda persona que crea en Él será perdonado. Si creemos en Él y confesamos nuestros pecados,
nos perdonará, dándonos a su Espíritu Santo para ayudarnos y darnos fuerza para hacer el bien. Y al morir, nos llevará con Él al cielo. Jesús nos hace amigos y también hijos de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, en la tierra, dijo algunas historias para ayudar a la gente a entender las verdades de Dios. Cristo enseñó que hay dos caminos, uno ancho y otro estrecho. Cada persona empieza andando en el camino ancho del pecado, el cual lleva al fuego que nunca se acaba, la destrucción y el castigo eterno. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual hemos heredado de Adán, el primer hombre, y todos hemos pecado por hacer cosas que no agradan a Dios. Jesucristo nos enseñó que debemos dejar el camino ancho para entrar en el camino estrecho, por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar que el sacrificio que Jesús hizo fue hecho por nuestros pecados. ¿Quieres tú creer en Jesucristo? ¿Por qué no le hablas a Él ahora desde tu corazón? Dile a Él: Señor Jesús, tú eres grande y santo, y confieso que he hecho mucho mal. Creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Perdóname y limpia mi corazón para que pueda vivir mejor. Gracias por aceptarme como tu hijo. Quiero seguir el camino estrecho y llegar a vivir contigo en el cielo un día. Gracias, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora es el momento para dar la vuelta a la cinta. Jesucristo dice: bienvenidos a la gente de todas las tribus, naciones y lenguas. Cuando ellos creen en Jesús, se convierten en hijos de Dios. Aunque son de muchas culturas y naciones, los creyentes pertenecen a una familia, la familia de Dios, unidos por la fe en el Señor Jesucristo. Todos son hermanos y hermanas en Cristo. Están en el camino estrecho que lleva al cielo. Y Dios acepta a toda persona que cree en su Hijo Jesucristo. Una noche, un maestro de religión que se llamaba Nicodemo vino a hablar con Jesús. Él le dijo a Nicodemo que tenemos que ser cambiados para poder ir al cielo. Es como volver a nacer. Cuando nacemos, entramos en nuestra familia. Al igual, cuando una persona se convierte y cree que Cristo murió por sus pecados, nace de nuevo y entra a formar parte de la familia de Dios. Y cuando entramos en dicha familia, es como si naciéramos una segunda vez. El primer nacimiento es físico, pero el segundo nacimiento es espiritual. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar esa nueva vida. Él nos hace como nuevas criaturas. Después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores se reunieron y oraban a Dios. Entonces el Espíritu de Dios bajó sobre ellos y les dio fuerza. Fuerza para enseñar a otra gente acerca de Jesús, para entender la palabra de Dios y para portarse bien, con una conducta agradable a Dios. El Espíritu Santo es poderoso. Ahora Él mora en todos los cristianos verdaderos y les da poder para amar y obedecer a Cristo. Si tú te has entregado a Dios, Él te ha dado su Espíritu Santo.
Antes de que una persona crea en el Señor Jesús, es como si caminara en la oscuridad, tropieza y a veces cae en el pecado, porque no tiene luz para guiarse. Pero al creer en Jesús, es como si caminara en una senda recta bajo la luz del sol. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». El Espíritu Santo nos muestra y nos enseña el camino de Dios. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vivimos entonces en amor, gozo, paz y paciencia. Un cristiano es una persona nueva que quiere obedecer la palabra de Dios y quiere mostrar su gratitud a Él por ser perdonado. El que cree en Jesucristo tiene que ser fiel a su pareja. No debe matar a otro ser humano, ni debe robar, ni adorar a ídolos, ni espíritus de los muertos. Un seguidor de Jesús debe vivir según lo que dice la Biblia. Él dice no a las tentaciones y a los vicios del mundo. La familia cristiana debe vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Cuando la familia camina en la vía cristiana, el marido ama a su esposa, la cuida y la sustenta. La esposa ama y honra a su marido, y los hijos obedecen a sus padres. Todos se ayudan unos a otros. Los padres cuidan a sus hijos y les enseñan acerca de Jesús. Todos se aman mutuamente, se soportan y se apoyan. La familia cristiana ora junta y trabaja junta para el Señor. Jesús enseñó a sus seguidores a amar a toda la gente, aun a sus enemigos. Debemos ayudar a cualquier persona en la necesidad, aunque sean personas de otras naciones o religiones. Jesús dijo una historia acerca de un comerciante que viajaba a otro pueblo. Los ladrones le atacaron y lo asaltaron. Ellos tomaron todo lo que tenía y le abandonaron. Él estaba muy herido y casi estaba a punto de morir. Pero fue encontrado por un hombre de otra religión y de otra tribu enemiga. Le ayudó como si fuese un vecino. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tú debes hacer el bien a toda persona, incluso a aquellos que te han hecho mal, porque son tus prójimos. Ama y perdona a tus amigos y a tus enemigos. Puede ser que algunas personas estén en contacto con Satanás, con espíritus malos, crean en ídolos o usen fetiches de la superstición antes de que se conviertan en seguidores de Jesús. Los cristianos no debemos compartir estas cosas. No tenemos que temer ni servir a ellos. El Señor es más poderoso que Satanás, es más poderoso que los ídolos o que los demonios. Los nuevos creyentes queman sus amuletos y sus ídolos. Se quitan de toda la vieja superstición. El creyente solo adora, pide ayuda y protección a Dios en el nombre de Jesús. Una vez había un hombre poseído por los demonios. Podía romper cada lazo que le ponían y cada cadena por la fuerza de los demonios que lo tenían poseído. Pero este hombre fue sanado por Jesús. El Señor Jesucristo tiene más poder que los demonios, en virtud de ser el Hijo de Dios. Y todos los demonios, aun el diablo mismo, tienen miedo de Jesús. Si tú adoras a algún demonio, él te poseerá, pero si tú quieres, puedes pedir al Señor Jesús y Él lo sacará y lo mandará lejos.
Jesús quiere que todos obedezcan su palabra y vivan felices. Pero a veces el diablo intenta engañar al creyente. Satanás quiere que nos olvidemos del Señor y por eso nos ofrece alcohol, ropas finas, dinero, drogas y otras cosas mundanales. Pero el cristiano no necesita de estas cosas, porque él tiene un nuevo corazón y fijado en Cristo. El Espíritu Santo le ayudará a resistir la tentación de abusar de estas cosas y ser librado de la adicción y de los malos hábitos. El que confía en Dios solo quiere obedecerle a Él. ¿Y tú, mi amigo, siempre obedeces a Jesús? Si no lo haces, debes pedirle perdón para que Él te libre del mal, de la tentación y del pecado. Jesús dijo esta historia. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos se fue lejos de la casa. Allí, él se gastó el dinero de su padre, jugándolo en apuestas, cometiendo adulterio y viviendo perdidamente. Pero cuando el dinero se le acabó, vino una gran escasez en aquella provincia y comenzó a tener hambre. El joven fue dejado solo y triste, dando alimento a los cerdos. Al ver esto, él volvió con su padre para pedirle perdón, y su padre le perdonó porque le quería mucho y lo aceptó de nuevo en su casa. Esta historia nos enseña que si cometemos pecado, la tristeza siempre vendrá. Mas debemos dejar nuestra maldad confesando al Padre, que es Dios, nuestros pecados. Porque nuestro Padre Celestial nos ama y puede perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonárnoslos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús, derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Cualquier persona, tú o yo, podemos caer en la enfermedad. Pídele a Jesús y Él te ayudará y te sanará si es la voluntad de Dios. Pues los caminos de Dios solo Él los conoce. Algunas veces te curará, sin que encuentres ninguna explicación, y en otras ocasiones recurrirás a la medicina moderna con la ayuda de Dios, pero no a la brujería, ni los amuletos o espíritus malignos, porque estos últimos no son el camino de Dios. Jesús nos da la paz de Dios en tiempos de dolor, de aflicción y de sufrimiento. Confiemos en Él. Pero todos, mi amigo, también tú y yo, algún día tendremos que morir. Y nuestro cuerpo tendrá que ser enterrado en la tierra, pero nuestro espíritu irá al cielo, según las enseñanzas de la Biblia. Y así, cuando muere una persona que no creyó en Jesús, su cuerpo también es enterrado en la tierra, pero su espíritu será castigado por haber rechazado a Cristo y por sus pecados no perdonados. Pero si a ti, mi amigo, Jesús te ha librado del pecado, no tienes por qué tener miedo a la muerte. Jesús llevará tu alma con Él al cielo. No te entristezcas, como los otros que no tienen esperanza. Por tanto, alégrate con estas verdades. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene un trabajo que realizar. Los ojos son para ver, los oídos para escuchar y los pies para caminar. Todas las partes del cuerpo humano trabajan juntas. Si alguna parte del cuerpo es dañada, no solamente nos duele esa, sino que nos sentimos mal con todo nuestro ser. Así Dios nos dice que cada uno de los creyentes somos parte de un mismo cuerpo, que se llama Iglesia. Cristo mismo es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Como miembros del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una labor que realizar. Unos cantan, otros son maestros, otros agricultores y otros cocinan. Debemos realizar nuestro trabajo en el nombre del Señor Jesucristo,
para así poder ayudar a los otros cristianos. Nunca debemos creer que un trabajo vale más que el otro, porque todos somos iguales y todos somos uno en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que debemos reunirnos para orar, alabar a Dios y cantarle himnos. Todos los creyentes deben tratar de juntarse regularmente cada semana con los otros creyentes. En el culto aprendemos de la Biblia y adoramos a Dios. También, cada año, la Iglesia celebra el tiempo de la Navidad y el tiempo de Semana Santa, y así nos acordamos juntos del nacimiento de Cristo y de su resurrección. También Dios nos manda que nos acordemos de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso compartimos el pan y la copa para recordar su cuerpo quebrado por nosotros en la cruz y su sangre derramada para limpiarnos del pecado. Nos acordamos de su muerte de esta manera, hasta que Cristo venga otra vez. Jesús subió al cielo, pero Él nos prometió que un día volverá a la tierra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando esto suceda, nos tomará y nos llevará con Él al cielo. Aún los cuerpos de los creyentes que han muerto resucitarán y serán llevados al cielo. Sus sepulcros serán todos vacíos. Entonces nosotros, los que vivimos, vamos a ir juntamente con los demás en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Pero aquellos que no han creído en Jesús no podrán ir. Ellos tendrán que quedarse abajo para enfrentarse con la ira de Dios y su juicio. No sabemos el tiempo cuando Jesús volverá, pero debemos estar listos. ¿Y tú, mi amigo, estarás listo para subir al cielo si el Señor viniera en este momento? La Biblia nos dice, y tú lo sabes muy bien, que una rama de un árbol que no sirve es cortada y echada al fuego. Asimismo, Jesús espera que nosotros seamos ramas que den fruto. El Espíritu Santo desarrollará a los cristianos el fruto del Espíritu, que consiste en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Jesús nos dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero también dijo: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Los seguidores de Cristo deben producir mucho fruto. Este glorifica y honra a Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús quiere, mi amigo, que aquellos que creen en Él ayuden a otras personas, para que también crean en Él. Debemos compartir nuestra fe con otros, para que aquellos también puedan ser salvos del pecado y del castigo. El Espíritu Santo de Dios te ayudará a tener sabiduría y valor mientras tú sigues al Señor. Espero que haya sido un placer para ti escuchar esta cinta y haya también sido una ayuda para poder entender mejor el tema central de la Biblia. Puede ser que quieras volver al principio de la cinta para escucharla otra vez, parando la cinta de vez en cuando para pensar más profundamente sobre las cosas que escuchas. Pregúntate a ti mismo si tú has dejado que las enseñanzas de Dios afecten a tu vida. ¿Has aceptado el sacrificio que hizo Jesús en la cruz como el sacrificio tuyo por tus pecados? Háblale a Dios en tu corazón. Él ama a toda la gente. Él te ama a ti.